Buenas noches, queridos hermanos. Estábamos cantando unas hermosas alabanzas y se sentía la presencia del Señor acá. Mi corazón latía a 1000 por hora. Eh, y es tan especial porque saben que durante la semana, mientras preparaba el tema que sentía yo en mi corazón del principio, era exactamente de eso, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas? Pero mientras más estudiaba eso me daba cuenta de que no era lo que Dios quería que yo pudiese hablar esta noche, sino que me llevó a lo contrario de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando rechazamos nosotros a Dios en nuestra vida? Y eso me llevó al libro de Jonás, es de una historia que es muy conocida, que la sabemos nosotros desde niños, que nos enseñaron a nosotros de pequeños, con alabanzas, de un hombre que por ser desobediente fue tragado por un pez, ¿cierto? Pero al estudiar la palabra me encontré con tantas cosas hermosas y tantas cosas que podrían ayudarnos a nosotros a entender que nosotros somos Jonás más de una vez en nuestra vida, muchas veces quizás la mayor parte de nuestra vida somos Jonás, somos la persona que desobedece, que no escucha la voz de Dios y que huye de Dios. Pero primero voy a darle lectura al primer versículo, ¿ya? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor fue a Jonás y le fue a dar una orden, ¿cierto? Nosotros, al estudiar a Jonás, nosotros podemos entender que Jonás era un profeta bien especial. Era de los profetas que eran como más creíbles en su tiempo. Entonces todo lo que él profetizaba se hacía realidad. Entonces la gente lo estimaba en ese sentido, y cuando Jonás hablaba, consideraban que era verdad lo que estaba diciendo. Jonás, al escuchar este mandato del Señor, que le dice: levántate, ve y entrega esta palabra, se le vino quizás a sus pensamientos cosas que quizás nosotros igual en algún momento, cuando hemos sido mandados por el Señor a una labor, nosotros decimos: a ver, pero ¿a qué lugar voy a llegar yo? ¿Cómo es la gente? En este caso, él iba a la ciudad de Nínive, que era la capital de Siria, una ciudad grande con muchos habitantes. Pero había algo acá que era particularmente especial. Los sirios eran gente muy crueles. Los sirios cuando tenían sus guerras y tomaban rehenes, eran muy crueles con la gente. Estudié esa parte y dice que, por ejemplo, que cortaban sus manos, un día le cortaban un pie, las orejas, un día le cortaban los dedos, otro día podían cortarle la nariz. Entonces eran crueles y sanguinarios, era gente malvada con sus enemigos. Entonces yo imagino a un Jonás en esa disyuntiva también. Pero lo principal que Jonás pensó quizá en ese momento, imagínense usted en el lugar cuando el Señor le habla y dicen: ya tienes que irte a tal lugar, y Jonás empezó a pensar: chuta, voy a ir a un lugar donde la gente es malvada y voy a ir con este mensaje. Voy a ir a pregonar por las calles, por todos lugares, a estas miles de personas que viven acá, y les voy a decir: de aquí a 40 días Dios va a destruirlo. Imagínense. Entonces, los pensamientos que ha tenido Jonás en ese momento. Otro pensamiento que puede haber tenido: conociendo él a Dios como le conocía, sabía que Dios podría también arrepentirse de lo que iba a hacer. Entonces yo imagino a un Jonás ahí preocupado, asustado. Lo imagino ahí armando un bolsito y ya, y salió. Y se fue él a un lugar que era totalmente contrario al lugar que Dios le había mandado. Se fue a Jope. Ahí era un lugar de un puerto, ¿cierto?
turístico, dice, lo que se enseña la historia, era un lugar turístico, comercial. Y también habían grandes embarcaciones donde seguramente la gente quería ir a conocer otros lugares y se embarcaba, ¿cierto? Y aprovechaba de hacer vida turística, si se puede decir de alguna manera. Aprovechaba también la gente de hacer sus negocios. Y no solo eso, sino que él, al irse ahí a embarcarse, también compró un pasaje. Estuve yo también leyendo la historia y lo que se comenta muchas veces, de que el lugar donde estaba, de Tarsis a Nínive, más o menos eran como 5.600 y algo kilómetros de distancia. O sea, él no iba aquí nomás, él no se escondió, Jonás no se iba a ir a esconder ahí a la vuelta de la esquina. Jonás arrancó de Dios y se escondió, trató de irse lo más lejos posible, en su humanidad, en su forma, digamos, carnal, ¿cierto? Que podamos nosotros pensar. Dijo, aquí voy a esconderme, y compró un pasaje y se metió al barco. Seguramente yo lo imagino ahí, quizás, bueno, yo imagino igual preocupado que iba arrancando del Señor, pero también a la vez, al verse ya dentro del barco, vino como una especie también de relajo. Ya estoy aquí, ¿cierto? Ya huí de la presencia del Señor. ¿Sabe que eso es tan natural en las vidas de nosotros, en nuestras vidas? Es tan natural cuando nosotros recibimos una orden del Señor. Por ejemplo, si el Señor nos dice, ¿sabes qué? Lo siento uno en el corazón de ir a visitar a una persona que tiene mala fama, a lo mejor. Una persona que quizás sea, no sé, que tenga mala fama en el sentido que puede ser una persona que golpea, puede ser una persona a lo mejor con malas costumbres, un asesino, no sé. O ir a la misma cárcel. Cuando el Señor de repente pone en nuestro corazón ir a la cárcel, yo creo que lo que más nos cuesta a nosotros como hijos de Dios es visitar esos lugares. Recuerdo una vez que nosotros fuimos a la cárcel en Valdivia, donde estaban detenidos los presos más peligrosos, y fuimos un grupo de hombres y de mujeres, y allá nos separaron. Y le aseguro que yo sentía miedo cuando yo entré, cuando las mujeres se le acercaban a uno y te hablaban, y uno sentía miedo, tenía miedo de ellos. Pero también ahí Dios estaba orando y había mucha gente que recibía al Señor en ese lugar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar se produjo un culto maravilloso, un culto donde la gente alababa, bendecía al Señor y donde se sentía realmente la presencia del Señor. Entonces Dios trabaja ahí, como quería trabajar también ahí en Nínive, con esa gente malvada, con esa gente que cometía los peores crímenes, porque también hablaba que a las doncellas las ponían en holocausto y las quemaban. Imagínense el nivel de violencia que tenían ahí en esa ciudad. Cuando el Señor de repente nos habla a nosotros y nosotros sacamos el cuerpo a esa situación, no, y ya, y nos vamos para otro lado, y siempre hacer las cosas a la manera nuestra. Eso es como muy común en la vida de nosotros, hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Dice que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Claro, él se fue y ya, pues ahora estoy tranquilo. Pero los planes de Dios no estaba de dejarlo ir así nomás. Entonces el Señor dijo, no, yo no te voy a hacer tan simple esto como que te vayas. También en nuestra vida, hermanos, pasa lo mismo. Cuando nosotros queremos alejarnos del Señor, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios hace cosas para que nosotros podamos reaccionar y pone en nuestras vidas cosas alrededor que nos hagan tambalear y poder reflexionar en muchas áreas de nuestra vida. No sé, quizás alguna enfermedad, algún problema familiar, muchas cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas que el Señor hace para que nosotros podamos reflexionar, reaccionar. Dice, en el 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Jonás se vio en la nave, ¿cierto? Y se fue a descansar. Seguramente era una nave grande porque iba quizás mucha gente, quizás no. Aunque igual se decía que Jonás tenía suficiente dinero como para haber comprado todos los pasajes y haberse ido rapidito, haber salido lo más rápido en el barco, ¿cierto? Y a lo mejor iba poca gente. Y bueno, eso no lo sabemos. Pero acá los marineros, cuando vieron lo que estaba pasando, ellos empezaron a hacer algo. Empezaron a botar las cosas para que el barco estuviera más liviano, ¿cierto? Para que no rompiera las olas con tanta fuerza el barco y no se rompiera. Y ellos sentían que de alguna manera esto iba pero muy mal. Y comenzaron a pedirle a sus dioses, yo me imagino ahí, pues, se encomendaron a todos los santos que tenían, se arrodillaron quizás, eh, y pedían, suplicaban, gritaban, desesperados, para que los libraran de la muerte. Y, pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás estaba eh, ajeno a lo que estaba pasando afuera. Porque si estaba pasando esa tremenda tormenta y el barco se iba de lado a lado y él iba tan dormido, es porque realmente dijo, descansó en ese sentido de decir, ya aquí nadie me va a pillar, aquí abajo, en el primer piso, aquí escondido, aquí el Señor no me va a ver, no me va a pillar. Y sabe que no es así, pues. Porque si nosotros recordamos el Salmo 139, ¿cierto? El versículo 7, si no me equivoco, que dice que Dios, a ver, lo tengo anotado por ahí, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? En cualquier lado estás tú, Señor. ¿A dónde podré huir yo? ¿A dónde podré esconderme? Creía que estaba ahí, estando en esa pieza, quizás abajo, ahí él estaba escondido. Y olvidó que Dios es el Dios todopoderoso y omnisciente y está en todo lugar, ¿cierto? Y él estaba ahí relajado, o sea, se quedó tranquilo. Pensó que hasta ahí todo iba bien. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo me imagino que los amorrearon. Ya despierta, dormilón, ¿cómo? ¿Qué pasa contigo? ¿No ves que estamos en esta tremenda dificultad? Si tienes un Dios, anda, pídele a Él que nos ayude. Y capaz que si Él te escucha, nosotros no perezcamos, porque ya nosotros usamos ya todo lo que teníamos, acudimos a todos nuestros dioses, al de madera, al de todo, a todos los que podían ser, ¿cierto? Ya lo hicimos y no hubo respuesta. Entonces, si tú tienes un Dios, pídele, pídele. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sabe qué? Esos hombres eran inocentes de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios, podemos afectar a mucha gente alrededor nuestra. No solamente a la familia. Acá estas personas podrían haber terminado muy mal. Habrían quizás muerto, habrían muerto por algo que no tenían nada que ver ellos. Y quizás nosotros también en nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos del Señor, mientras más nos alejamos del Señor, más podemos afectar a nuestra familia. En un hogar, cuando hay una persona, cuando el papá o cuando la mamá o cuando un hijo se aleja de Dios o cae en situaciones complejas, no sé, drogas, alcohol, adulterio y todos los pecados de la carne que había hoy por haber, la mayor parte del tiempo, y se lo puedo dar firmado, que afecta a la familia. De una o de otra manera. Quizá no en el minuto, pero esas cosas que caen sobre la familia a veces pasan de generación en generación. Así es que, hermano, cuidado con ese tema. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nosotros tenemos que entender que las consecuencias no solamente las vamos a pagar nosotros, pero también caen sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos.
Entonces dice, echaron suerte entre ellos, dice. Eso era algo como bien común hacer eso. Y que se sacó el número premiado fue Jonás, ¿cierto? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y empieza un interrogatorio con Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Declaró a ellos quién era su Dios y les dijo que era el Dios que había hecho los cielos y la tierra y el mar y todo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Mira lo que caíste y en lo que estamos nosotros porque tú desobedeciste. Porque Jonás le contó todo. Me imagino le habrá dicho, ¿saben qué? El Señor me habló y me dijo, anda, levántate, ve, pregona. Y dile a este pueblo que en 40 días yo los voy a destruir. Y yo no quise obedecer y huí y arranqué de él. Entonces estos hombres, al ver todo lo que estaba pasando en el mar, todo lo que estaban viviendo en ese minuto, ¿qué ocurrió con ellos? Estos hombres temieron, dice, de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Cada vez se ponía peor la cosa, hermano. Cada vez en nuestra vida es lo mismo. Empezamos de menos a más. En nuestra vida, cuando nos separamos de Dios, partimos de menos a más. Y aquí nosotros vamos a ir dándonos cuenta que Jonás subió, ¿cierto?, a la barca, empezó una tempestad, pero cada vez era más fuerte, más bravo el mar, y más miedo sentía la tripulación, los marinos que iban con él en ese momento. Él le respondió, ¿qué haremos contigo? Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Ahí reconoció Jonás de que por su causa, por su culpa, por su desobediencia, estaban pasando toda esa situación que estaban viviendo en esos minutos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Claro, Jonás les dice, ¿saben? Yo soy el culpable de lo que está pasando aquí. Para nosotros, hermanos, de repente es muy difícil reconocer cuando estamos mal. Pero aquí a Jonás no le quedó otra que darse cuenta que por su culpa estaba pasando todo lo que estaba pasando. Pero eso también es bueno que ocurra en nuestras vidas. Cuando nosotros somos capaces de reconocer, porque quizás él puede haber dicho, oye, no saben qué, yo no sé por qué cayó la suerte sobre mí, pero yo no tengo nada que ver, esto fue una equivocación. Él reconoció y se dio cuenta, reflexionó que por él era. Yo soy el culpable, lánceme al mar. Sin embargo, ellos no lo hicieron de inmediato. Se ve algo aquí muy bonito también, porque ellos podrían decir, ya deshagámonos ya del problema, al tiro, tirémonos inmediatamente. No, ellos trataron aún, siguieron tratando de que la cosa cambiara, que el mar se calmara y que no fuese necesario tirar a Jonás al mar. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos haría fácil hacer una cosa así. Yo creo, o sea, lo más seguro. En el 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se dan cuenta cómo cambió la forma de hablar de estos hombres? Ya habían reconocido que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Y temieron, porque no es fácil tomar una decisión como lanzar a alguien al mar. Porque ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos lo tiramos y muere. Pero Dios tenía otros planes, los mismos planes que tuvo al principio y que tenía que llevar a cabo, que era
que era conseguir que Jonás fuera y entregara la palabra que él había mandado. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Esto es maravilloso. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que cuando nosotros nos alejamos de Dios y de repente dejamos, como se dice en chileno, la escoba por ahí, y perjudicamos muchas veces a las personas que nos rodean, aún en esas circunstancias Dios aprovecha para entrar en las personas? Y aquí estos hombres se convirtieron a Él. Miren qué tremendo. Se convirtieron a Él por el arrepentimiento de Jonás, por el temor de Jonás y por el testimonio que Él entregó a los hombres. Estos hombres se hicieron a Dios, a Jehová Dios, su Dios. Los otros dioses no le sirvieron para nada. Este Dios se mostró con amor, con misericordia y con darle una oportunidad de conocerle. Porque quizás si el barco igual se hubiese hundido, ellos habrían muerto, pero él ahí entró para salvar también a estas personas. Y eso es realmente maravilloso. Y dice que estos hombres ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Imagínense, hacer el sacrificio, ofrecer votos, decir, Señor, tú nos salvaste este día. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de personas, o quizás nosotros mismos en situaciones complejas en nuestra vida, hemos dicho, Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me salvas, yo voy a hacer esto. Ellos hicieron su voto, hicieron voto. A veces nosotros nos olvidamos rápidamente y a la semana, al mes después que estamos sanos, ya nos olvidamos. Pero Dios es un Dios de oportunidades, de una, de dos, de muchas oportunidades. Y Dios es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, que nos da siempre la posibilidad de poder reencontrarnos nuevamente. Y bueno, el libro de Jonás tiene 4 capítulos. Nosotros vemos el desenlace, ¿cierto? Pero quizás estos hombres, los marineros, dijeron, bueno, ahí quedó, hasta ahí llegó Jonás. Pero los planes de Dios iban más allá aún todavía. Entonces, tenía preparado, ¿cierto? Un gran pez. Y ahí viene lo más terrible que le pudo pasar a Jonás. Porque no solo vivió la tormenta, no solo vivió el viento fuerte, no solo vivió el temor a las aguas profundas, sino que ahora es tragado por un pez. Imagínense, ¿se imaginan ustedes, hermanos, alguna vez que se sentirá estar dentro de un pez? Aquí en la oración que hace Jonás, y otra cosa, otro detalle que me llamó la atención, estuvo 3 días. 3 días, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo murió y estuvo 3 días? Acá Jonás estuvo 3 días en el cuerpo del pez. Imagínense todo lo que tienen que haber vivido ahí dentro. Algunos dicen que era ballena, no sabemos qué tipo de pez era, pero me imagino que el pez no se quedó quieto abajo ahí como un submarino. El pez siguió su vida y nadaba para allá, saltaba, se movía, no sé, recorría, y adentro, ¿cómo andaría Jonás mareado? Que una parte dice que estaba con algas, su cabeza con algas. Todo lo que había dentro de ese pez, comida, olores adentro, estaba en las profundidades de la tierra. Ahí en esas profundidades, en esa oscuridad adentro de un cuerpo con olor a pez, adentro todo, ¿cierto? Estaba en esa oscuridad Jonás y tuvo que pasar 3 días ahí dentro. Porque quizás si hubiese sido un día no fue suficiente. Los 3 días que pasó fue para que él realmente se arrepintiera y entendiera que de ninguna parte, aún incluso ahí se lo demostró el Señor, dentro de ese pez, en las profundidades del mar. La oración acá dice que estaba como que en el inicio de los montes, o sea, lo más profundo, de donde sale para arriba los montes, ahí estaba él, en las profundidades, en la oscuridad, en la soledad, en la tristeza más grande que podía haber sufrido él.
Y nosotros, ¿cuántas veces hemos caído en esas profundidades? ¿Cuántas veces hemos caído en ese hoyo, en la oscuridad, en donde estamos solos? Y quizás el primer día nosotros todavía no reaccionamos y decimos, bueno, esto me pasó por esto. Y después, cuando ve que pasa el tiempo, que avanza el tiempo, y llega el minuto como cuando nosotros decimos, tocamos fondo. Muchas veces nosotros tenemos que tocar fondo para poder realmente mirar hacia arriba y decir, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Estar lejos de tu presencia es lo peor que me puede pasar. Lo peor. ¿Sabes qué? David, cuando fue a buscar el arca, que era la parte que yo había estado estudiando, porque me encanta esa parte, él hizo todo un preparativo para ir a buscar el arca. Él se preparó con cantores, con músicos, con instrumentos, ¿cierto? Y le dijo a todo el pueblo, entusiasmó al pueblo, y dijo, vamos a ir a buscar el arca. Esa fue la segunda vez. Y él, al estar en la presencia del Señor, y él consultó primero al Señor, nosotros queremos la presencia del Señor, consultemos al Señor, consultémosla a través de la palabra. La palabra es la que va a darnos esa ansiedad de querer la presencia del Señor en nuestra vida. La palabra, la alabanza se va a producir, alabanza en nuestro corazón. Por eso que David, cuando estaba en la presencia del Señor, para él era lo más importante tener al Señor en nuestro corazón. El arca significaba la presencia del Señor. Ahora nosotros lo tenemos acá, en nuestro corazón. Podemos sentirlo cuando estábamos alabando que al Señor, se sentía eso rico, esa presencia ahí, saber que es rico esa presencia de Dios. Dios produce tranquilidad, produce paz, no produce miedo, no produce temor. Jonás estaba atemorizado, los hombres estaban atemorizados porque no estaba la presencia de Dios ahí en ese momento. Dios se había apartado, lo dejó. Sin embargo, él estaba ahí, atento. Él siempre, hermano, hay algo que a mí me emociona, es saber que Dios siempre, siempre, siempre tiene el control de todo. Todo. Y eso es maravilloso. Y siempre Él va a llevar a cabo sus planes. Él tenía un plan con Jonás y lo cumplió. Jonás tenía su carácter también. Así que al tercer día, después de que Jonás oró dentro del cuerpo del pez, alabó al Señor. En el 9 dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Cuando dijo eso, ya Dios dijo, ya, ahora te creo. Ahora te creo, y ya, y mandó al pez, lo mandó y le dijo, ya, ahora vomítalo. Y salió del pez, le dio una oportunidad. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano? Cuando nosotros somos desobedientes, somos porfiados, y Dios siempre nos da una oportunidad. El mundo en que estamos ahora no es menos que el pueblo de Nínive. Así como estamos viviendo en este tiempo, con tanta violencia, con tanta gente que no cree en Dios, que se aleja de Dios. En este tiempo de pandemia, leía yo el otro día de que han desaparecido muchas iglesias, hermano. Muchas iglesias. Las personas estábamos acostumbradas a que teníamos culto el martes, el jueves, el domingo, y algunos íbamos, otros no, porque tenemos que ser sinceros. Y en este tiempo incluso es más fácil ahora buscar a Dios, porque uno en la comodidad de su casa, calentito, quizás como está usted ahora en su casa, quizás metido en la cama, podemos escuchar palabra de Dios. Tenemos el internet que nos ayuda tanto, predicadores, alabanza, tenemos todas nuestras manos para alabar, para bendecir a nuestro Señor, para buscarlo, para buscarlo. Algunos dicen, hoy ¿qué va a pasar cuando se abra la iglesia? Mira, quizás muchas iglesias van a estar llenas, quizás otras iglesias no va a ser tanto así. Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde el Señor tiene ese plan que tenía con Jonás, lo tiene con nosotros.
de predicar el Evangelio, de decir, ¿sabes qué? Acercarse a una persona, mira, estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos dice que habrá gente amadora de sí mismo, violento, sin afecto natural. Estamos viendo que está haciéndose normal lo que realmente es una aberración. Y ahí es donde nosotros estamos. Y no tenemos que tener temor para ir a entregar la palabra, porque tenemos el respaldo de nuestro Dios. Que no nos dé temor de decir la verdad que está aquí en la Escritura a la gente que está ahí afuera, que está ciega, que está alejada de Dios, y que para nosotros se nos hace más cómodo arrancarnos y huir y no entregar el Evangelio. Se cumplió, ¿cierto? Siguiendo con la palabra, no voy a leer, sino voy a seguir contando. Fue Jonás, hizo lo que Dios le dijo, caminó, se demoró 3 días en recorrer toda esa gran ciudad y entregó el mensaje. Me gusta saber esto, me gusta saber que Dios es Dios de nuestro futuro, que nos conoce, que sabe cuál va a ser nuestro final. Si ustedes recuerdan, él cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, no había gente ahí que iba a ser capaz de arrepentirse de sus pecados. Pero Dios sabía que acá iba a pasar lo contrario. Jonás entrega el mandato que Dios le había dicho, y desde el rey hacia abajo se arrepintieron. Y el rey mandó y le dijo a las personas que ayunaran, que ayunen sus animales, todo, y que haya arrepentimiento. Y el hombre se bajó de su trono y dice que se vistió de silicio, la forma que tenían en esos tiempos de sentarse en ceniza, y se arrepintió de su mal camino. Y es una historia maravillosa, y es una historia que me tocó porque nosotros a veces tendemos a decir, que Adán pecó, es que comió el fruto. Oye, cuando nosotros estamos en situaciones en nuestra vida, quizás hemos hecho cosas más terribles que esas. Me sirvió para entender un poco más que nosotros como seres humanos nos caemos varias veces en nuestra vida. Le doy gracias al Señor, hermano, por esta hermosa palabra. Nosotros sabemos el final, ¿cierto? Que después igual Jonás se enojó con el Señor porque chuta, dijo, claro, y yo salí a predicar, yo no lo digo como si fuese yo. Yo salí, entregué la palabra, y yo dije esto, y claro, tú vienes ahora y no haces nada, no, o sea, no vas a destruir. Y yo quedé mal, porque yo soy un hombre que tenía prestigio en este sentido, un profeta que decía verdad, entonces ahora voy a quedar en duda que yo soy o no un buen profeta. Y en este libro de Jonás, si ustedes leen acá arriba, el tema principal dice que es la compasión de Dios por todos los hombres. Amén. No solo por algunos, no solo por los ricos, ni por los pobres, ni por los buenos, ni por los malos, ni los de color. No, Él no ve eso. Dios tiene misericordia de toda la humanidad, de todos nosotros. Es un Dios misericordioso que renueva su misericordia cada día para con nosotros. Yo le doy gracias a mi Señor, gracias porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Gracias, que ojalá que podamos, hermanos, realmente buscar esa presencia en nuestras vidas cada día. Que esté presente Él en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que podamos realmente acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y cuando sintamos que no somos capaces, que somos débiles y que no vamos a poder, pidamos la ayuda del Señor en todo lo que nosotros hagamos. Los bendigo, hermanos, les doy gracias al Señor por esta oportunidad, y quisiera terminar con una oración. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora. A cada persona que ha escuchado su palabra, Señor.
Gracias porque primeramente esta palabra toca mi vida, Señor. Somos hijos, Señor amado, suyo. Usted tiene el control de nuestra vida. Usted hace como quiere con nosotros, Padre. Nosotros debemos someternos a su voluntad, Padre. Sabemos y entendemos que separados de usted nada podemos hacer. Gracias por amarnos, gracias por aguantarnos, por soportarnos, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted, Señor amado, nos protege, nos cuida, nos guía, nos alienta, nos alegra nuestro espíritu, Señor, porque se lleva nuestras cargas, Padre. Gracias, Señor. Bendigo a nuestra iglesia, bendigo a cada persona que esta tarde se conectó, que escuchó esta palabra, Señor, quizás con muchos errores, Señor. Pero Padre Santo, una palabra, Señor amado, que es vigente para el día de hoy. Afuera el mundo se está muriendo, hay mucha maldad, hay mucha necesidad, Señor, de escuchar palabras suyas. Hay mucha necesidad, Señor, de que nosotros también seamos creíbles como hijos suyos. Enséñanos a llevar un buen testimonio de nuestras vidas, Señor, para que cuando podamos entregar la palabra no nos señalen como personas, Señor, que no muestran el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. No lo demostramos con los hechos, Padre. Perdónenos, Señor amado, y ayúdenos, Señor amado, a ser hijos fieles, obedientes, Señor, obedientes a su palabra, Señor. Y que podamos estar dispuestos, Señor amado, cuando usted nos ordena, nos manda a levantarnos, ir y pregonar el Evangelio, lo hagamos con alegría, con gozo, porque sabemos, Señor, que usted va delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.